aunque el mundo viene en decadencia, los valores en los que vivimos cada vez van empeorando, debemos de reconocer, o quizás debemos de ser honestos, que en el siglo en el que estamos, y sobre todo en el país donde actualmente radicamos tú y yo, el ser cristiano o el ser seguidor de Jesús es muy sencillo a comparación de otros países, o a comparación quizás de tiempos hacia atrás. Pero debemos también de ser honestos, y hay de seguidores a seguidores. Están aquellos quienes miden su pasión o su devoción por Dios por la asistencia regular que quizás tengan los domingos, por el conocimiento acumulado de los años, porque definitivamente tienen más conocimiento bíblico que el promedio regular del ciudadano común. Pero aún así, sus vidas se ven carentes del poder transformador del Espíritu Santo que hace cuando una persona ha nacido de nuevo. Porque estos también, ante el más mínimo peligro, donde sus deseos o sus pasiones se ven amenazadas, así de rápido deciden abandonar el camino de justicia. Por otro lado, tenemos otra clase de seguidores. Y este grupo sobresale no exactamente por su cualidad moral o por su conocimiento bíblico, sino más bien por la dependencia que estas personas tienen en Cristo Jesús, por lo que este individuo hizo en la cruz por ellos. Como resultado, provoca en cada uno de estos seguidores un deseo frecuente de esforzarse por agradar más a aquel que dio su vida y que los rescató de la condenación eterna. Y esta es exactamente la historia que tú y yo hoy en esta tarde vamos a estar aprendiendo y analizando, donde el escritor nos va a mencionar dos clases de seguidores, pero que tienen definitivamente anhelos muy contrastantes, muy diferentes. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de tu siervo. Y que todo lo que vayamos a decir, Padre, sea honrando, Señor, tu palabra, honrándote a ti. Mi Dios, igualmente te pido por cada persona que hoy está aquí. Gracias por el tiempo que han hecho. Gracias porque de alguna u otra manera es significativo el estar el primer domingo en esta casa de oración. Venimos porque seguramente necesitamos y reconocemos de tu dirección, de la falta que hay en nuestras vidas cuando no caminamos bajo tu voluntad. Y en esta hora yo te pido que sea tu palabra la que nos instruya, y que también nuestros corazones y oídos estén atentos a las cosas que necesitamos cambiar. En tu nombre oramos, Señor. Amén, Señor, y amén. Antes de comenzar, quisiera quizás refrescarte un poco acerca del Evangelio de Marcos. Resulta que el Evangelio de Marcos, la intención de este escritor nunca fue describirlo de una manera cronológica, sino más bien fue escribir los hechos más relevantes del ministerio del Señor Jesucristo. Y esta sección que vamos a punto de leer es una muestra de este estilo literario que desarrolló este escritor o este autor. Sobre todo porque en esta sección, particularmente en esta sección, el escritor hace una forma de sándwich. No sé cuántos de ustedes hacen su sándwich, pero usualmente los sándwiches, los panes van hacia afuera y todo lo de adentro, todo lo que uno le gusta poner, el tomate, el jitomate, la lechuga, el jamón, el queso. Y esto es prácticamente lo que el escritor está haciendo, porque empieza a describir una historia, pero en medio de esa historia inserta otra historia que no va cronológicamente y finaliza con la historia de al principio. Porque la intención de Marcos en este extracto de la palabra es demostrar las dos diferentes audiencias que seguían a Jesús. Es por eso que te voy a pedir que vayas conmigo
con tu Biblia en Marcos, tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 1 y 2, y después vamos a saltear una serie de versículos hasta llegar al versículo 10 y 11. Marcos capítulo 14, vamos a leer 1 y 2, y después versículos 10 y 11. Y este mensaje está muy sencillo porque simplemente tiene 2 puntos. Y el primer acto es un acto de codicia que no trascendió. Un acto de codicia que no trascendió. La palabra de Dios dice así: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero decían: no durante la fiesta, no sea que se haya un tumulto del pueblo. Versículo 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron, prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. A lo largo del Evangelio de Marcos vemos cómo en diferentes ocasiones estos hombres malvados, estos hombres religiosos, trataron de acabar con la vida de Jesús. Tales ejemplos se encuentran en los capítulos de este Evangelio, capítulo 3, 11 y 12. Y esto se debe a que las enseñanzas de Jesús, de alguna u otra manera, habían expuesto la hipocresía del sistema religioso que estos hombres enseñaban. No solamente eso, sino también expuso la corrupción y el enriquecimiento ilícito que provenía del templo, de la venta de los animales. Y obviamente todo ese dinero ilícito, esas ganancias, se veían reflejados, se llenaban los bolsillos de los dirigentes de Israel. Por si fuera poco, el amor genuino que Jesús mostraba tanto a los pecadores como a los rechazados de la sociedad hacía que Jesús fuera un imán para las multitudes. Estos motivos habían causado que los líderes religiosos lo odiaran hasta el punto de buscar a toda costa la manera de terminar con la vida de Jesús. Pero hasta ese momento, todos sus intentos habían fracasado. No habían funcionado porque aún no había llegado el tiempo perfecto de Dios. Y es aquí en el capítulo 14 donde empezamos a ver cómo el escritor nos muestra a un integrante de este drama, a un actor que no se menciona del todo. Pero este es el actor principal de la Biblia y su nombre es Dios. Donde Dios empieza a usar este deseo malvado, estos planes maquiavélicos de estos hombres para terminar con la vida de Jesús. Y permite que empiecen a tomar en cierto sentido o a prosperar de alguna forma porque vienen de alguna u otra manera a cumplir el plan soberano de Dios para redimir a la humanidad. Y es aquí donde Marcos nos menciona 2 festividades en el versículo 1. Estas 2 festividades eran demasiado importantes en la religión judía. Es por eso que los líderes religiosos buscaban ansiosamente terminar con la vida de Jesús, pero no durante esos días. Estas 2 fiestas van a tener un peso muy significativo en la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Resulta que la Pascua era una festividad anual que se celebraba solamente en Jerusalén. Para aquellos quienes de repente nos falla la memoria, esta fiesta conmemoraba la noche en Egipto donde Dios mostró misericordia al pueblo de Israel, quien a través de su siervo Moisés dio indicaciones específicas, las cuales fue sacrificar un cordero y rociar la sangre de cordero en las ventanas y en las puertas de sus hogares, porque esa misma noche el ángel de la muerte iba a venir y mataría a todo primogénito
en la nación de Egipto. Pero el Señor los salvó a través del sacrificio de este cordero. Después de la Pascua venía otra festividad muy seguida, la cual se nos menciona ahí, la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta prácticamente lo que recordaban era la salida del pueblo de Israel de la nación de Egipto. Y estas dos festividades, como lo dije anteriormente, van a tener un peso muy significativo en la muerte del Señor Jesucristo para nosotros como hijos de Él. Ahora, resulta que estos hombres malvados reunidos en aquel lugar seguían planeando, y la esencia del plan no había cambiado, pues la única manera de capturar a Jesús era a través de engaños, pues anteriormente se habían esforzado de tratar de ponerle trampas, de tratar de que Jesús dijera algo de tal manera que lo pudieran acusar. Pero como anteriormente lo estuvimos viendo, cada vez que intentaban engañar a Jesús o de manipular sus palabras, terminaban ellos saliendo perjudicados. Por otra parte, resulta que la popularidad de Jesús entre la multitud era un factor que estaba jugando en contra de estos varones religiosos. Por eso mismo vemos que en el versículo 2, en un acuerdo mutuo, se nos dice lo siguiente: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Desde el punto de vista de estos religiosos, ellos creían que el mejor tiempo para atrapar a Jesús definitivamente tenía que ser ¿qué? En secreto, donde nadie los viera, y así poder asesinarlo después de que terminaran las fiestas, cuando toda la gente había regresado finalmente a sus hogares. Sin embargo, el tiempo y las formas de Dios siempre, escúchame bien, siempre se imponen sobre los planes de los hombres. En el versículo 10 pasa un giro inesperado en esta historia. Dice así: entonces Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Permíteme decirte esto, y me atrevo a decirlo, que ni siquiera el religioso más optimista del grupo se imaginó o llegó a pensar que uno de los 12, que un discípulo de Jesús, iba a traicionar a su maestro. De lo que menos se les iba a ocurrir. De hecho, varios eruditos han tratado de contestar a la pregunta: ¿qué fue lo que realmente motivó a Judas para traicionar a Jesús? ¿Cuáles fueron sus motivos detrás? Y algunas sugerencias de las cuales estos hombres estudiosos de la Biblia han arrojado son las siguientes. Algunos de ellos mencionan que como Judas era el único de los 12 discípulos que no procedía o que no era de Galilea, por lo tanto tenía menos empatía por Jesús, quien también era de Galilea. Otros mencionan la gran desilusión que tuvo Judas al darse cuenta que finalmente Jesús no planeaba ser un Mesías militar, alguien que pensaba en establecer su reino político en aquellas partes del Medio Oriente. Otros más afirman que lo que vino a motivar a Judas fue el amor al dinero. Fue lo que lo condenó o lo que lo motivó a traicionar a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Es probable que estas sugerencias que arrojan estos eruditos de la Biblia tengan cierta razón en los motivos por los cuales Judas finalmente decidió entregar a Jesús. El escritor Marcos, en el versículo 11, nos dice que cuando estos varones religiosos oyeron, dice que se alegraron y prometieron darle dinero. Por supuesto que la disposición de Judas de traicionar a Jesús agilizó de muchas maneras el poder finalmente darle o eliminar, la vida de Jesús. Pero lo que estos hombres pecadores
Y lo que Judas desconocía es de que sus planes estaban dentro del plan de Dios para redimir a la humanidad. Porque ellos planearon matar a Jesús en secreto, cuando toda la gente iba a regresar finalmente a sus casas, pero Dios permitió que Jesús muriera enfrente ¿de qué? De una multitud y fuera sacrificado en la Pascua, para así finalmente cumplir cada una de las profecías escritas sobre este Mesías, de que Jesús sería el sacrificio perfecto para la Pascua. Sería el sacrificio que finalmente saldaría la deuda entre Dios y los hombres de una vez y para siempre. Después de la resurrección de Jesús, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, se encuentra a Pedro predicándole a una multitud de judíos, diciéndole lo siguiente, Hechos 2, 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo del conocimiento de Dios, refiriéndose a Jesús. Y ustedes, los judíos, lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Definitivamente Judas fue responsable de la traición de Jesús. Y esta traición, como también los planes mezquinos de estos líderes religiosos de Israel, estaban siempre o eran parte o formaban parte del plan soberano, predeterminado de Dios para redimir a la humanidad. En otras palabras, y no estoy siendo claro, es de que Jesús no murió por accidente. No fue una casualidad. Porque desde el principio, Dios, desde antes de la eternidad, Dios había diseñado este plan. Permíteme decirte que los planes de Judas y los religiosos es un recordatorio, como también es una advertencia para cada uno de aquellos que piensan que tienen el control de las cosas. Hay un versículo en el libro de Proverbios que me gusta mucho, el cual dice lo siguiente: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. En otras palabras, podemos planear todo lo que queramos, pero finalmente va a suceder lo que el Señor decida. Proverbios 19, 21. Amados hermanos, como lo hemos dicho anteriormente, la oscuridad sigue avanzando en este mundo caído. La decadencia moral va a seguir empeorando. Pero a pesar de que siga avanzando, aparentemente a pasos agigantados, nunca, escúchame bien, nunca podrán apagar la luz inextinguible de Jesús. Podrán acecharla, mas nunca apagarla. Porque Dios tiene un propósito para todo. Y eso incluye aún los planes de los malvados. Así como Dios permitió que los planes de los dirigentes y la traición de Judas prosperara en contra de su hijo, era porque sabía que iba a haber un bien mayor. ¿Y cuál fue? El que tú y yo tuviéramos perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Permíteme decirte que así también el Señor sigue permitiendo que el malvado siga aparentemente prosperando. Pero prospera, escúchame bien, su prosperidad no es para un beneficio personal. Su prosperidad es para la gloria del nombre de Dios y para el bien de su iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente algún día Dios vendrá. Su Hijo vendrá por segunda vez. Y nadie, escúchame bien, nadie quedará impune
por algún pecado que habrá cometido. Y eso debe traer paz y tranquilidad a nuestra vida, que nadie, absolutamente nadie va a ser más castigado, pero también nadie se va a quedar sin castigo por aquellos crímenes, por aquellas injusticias que se cometieron a través de la historia de la humanidad. Porque mientras que nuestro sistema de justicia está cegado y a veces es corrompido, la justicia de Dios jamás se corrompe. Por otro lado, la vida de Judas es una advertencia, pero también es un recordatorio para cada uno de nosotros que la aparente devoción a Dios existe. Donde las personas hablan acerca de la grandeza del Creador, pero tristemente su corazón está muy alejado del Señor. Porque ven a Jesús como una clase de amuleto de la suerte, donde creen que si vienen a la iglesia o empiezan a hacer ciertas prácticas religiosas, por ende Dios está obligado a bendecirlos financieramente, a que sus problemas familiares terminen, a que la enfermedad tenga que desaparecer y que el éxito laboral tenga que venir. Porque siguen a Dios, siguen a su Hijo, con motivaciones incorrectas, como en su momento Judas lo hizo. Porque una vez que estos hombres y mujeres se dan cuenta que no pueden manipular al Hijo de Dios a su conveniencia, así de rápido se vuelven enemigos acérrimos de la cruz y de Cristo. Esto nos lleva a nuestro segundo acto. Y el segundo acto en esta historia lleva por título un acto de adoración que nunca se olvidará. Versículo del 3 al 9. Esta es la historia que está incrustada en la historia que acabamos de analizar. Versículo del 3 al 9. Dice así: Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Versículo 6. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Algunos han sugerido que el nombre de este varón del que abrió su casa, Simón el leproso, fue algún enfermo que anteriormente, durante el ministerio de Jesús, fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, este varón no podría hacer esta clase de eventos, porque cualquier persona con esta enfermedad de lepra tenía prohibido la interacción con otras personas. Y aquí vemos que en la lectura que acabamos de hacer, Marcos se reserva el derecho de mencionarnos quién está en aquella casa. Le damos gracias a Dios por otros evangelios, los cuales se complementan los unos a los otros, porque Mateo y Juan nos dice quiénes estaban en aquel lugar. Y nos dice que la casa de Simón el leproso estaba más llena o era más concurrida del usual. Resulta que en aquel lugar estaban los discípulos de Jesús, estaba Marta, estaba Lázaro, estaba el anfitrión que era conocido como Simón el leproso, y por supuesto que estaba Jesús mismo. Mientras que Marcos, vamos a ver que simplemente se enfoca en el acto de adoración de la mujer. El apóstol Juan ve necesario identificar el nombre de esta mujer.
la cual era María. María era la hermana de Marta y de Lázaro. Y en un acto lleno de humildad, María se nos dice que derramó este perfume sobre Jesús. Versículo 3 dice: vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Resulta que el frasco de alabastro, o este vaso de alabastro, era un frasco muy pequeño de mármol. No sé, aquellos quienes trabajan en la construcción sabrán que estas piedras de mármol son piedras muy preciosas, muy hermosas, y por lo hermoso que es, también pues tiene cierto precio. Resulta que este vaso o este frasco tenía un cuello largo, y al final de este cuello tenía una abertura muy pequeña para que al momento de derramar este ungüento o este perfume salieran pequeñas gotas. El aceite de nardo puro, del cual Marcos nos habla, era traído de una planta que crecía en la India. Así que nos debemos imaginar que el importe desde la India hasta Israel hacía que este perfume fuera ¿qué? Muy costoso. Así que el hecho que María no derramara unas cuantas gotas, sino que rompiera el frasco, nos habla del amor genuino que esta mujer sentía ¿hacia quién? Hacia Jesús. Definitivamente aquel gesto hermoso y bondadoso tuvo diferentes reacciones en aquella habitación. Algunos se sintieron inquietos y enojados a que se derramara en Jesús este aceite sobre su cabeza. Obviamente en nuestro siglo moderno, en el siglo XXI, si alguien llegara a nuestra casa, ¿verdad? O fuéramos a la casa de alguien y agarrara el frasco de aceite 1, 2, 3, no sé cuántos ustedes lo utilizan, y rompiera el frasco en nuestra cabeza, creo que estuviéramos hablando seriamente con aquella persona. Pero permíteme decirte que el derramar aceite en la cabeza de una persona en el primer siglo era una costumbre común dentro de los judíos cuando hacían banquetes. Así que la gente no estaba molesta por lo que había sucedido en sí. Se nos dice también que la situación o el ambiente hostil empezó de alguna otra manera a escuchar palabras de inconformidad. Versículo 4: pero algunos de los que estaban ahí, indignados, se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y dentro de los que estaban ahí hubo alguien que alzó la voz y que quizás hizo el sentir de la gran mayoría de las personas que estaban ahí. Y eso lo vemos en la historia paralela del Evangelio de Juan, el cual el escritor Juan lo identifica. Juan capítulo 12, versículo 3 y 4 dice: Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Al parecer, todos los que estaban en aquella habitación sabían o creían saber que ese perfume se pudo haber hecho algo mucho mejor. Y es que la propuesta popular de aquella gente era de que este perfume caro, que valía 300 denarios, se vendiera y que las ganancias se repartieran entre las personas que vivían en pobreza. Para poder entender el porqué el disgusto general de las personas, debemos quizás de ponernos en contexto y ver qué es lo que estaba pasando. Resulta que en aquel tiempo, un día de trabajo se pagaba con una moneda, un denario. Por lo tanto, este perfume equivalía aproximadamente a un año de trabajo para un obrero común. Estamos hablando que era un perfume muy, pero muy costoso, porque costaba prácticamente un año de trabajo. La preocupación de las personas era legítima,
al entender de que quizás vendiéndolo podrías hacer un bien a muchas personas. En Marcos capítulo 26, en la misma historia, pero en una historia paralela, el escritor Marcos nos dice que dentro de esas personas que estaban molestas, obviamente eran los discípulos también, quienes en aquel momento mostraron una falta de discernimiento espiritual. Y Judas, por supuesto, no solamente mostró falta de discernimiento espiritual, sino también un espíritu de codicia. Si tú no lo sabías, resulta que Judas, él era el encargado de tener el dinero que se donaba al ministerio de Jesús. En otras palabras, él era el tesorero, el que administraba. Y el hecho de que Juan nos mencionara esto, nos revela que el comentario de Judas de venderlo para darse a los pobres era pura ¿qué? Hipocresía. Juan capítulo 12, versículo 6, dice así: pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se estaba echando en ella. Este era Judas. Sin embargo, la propuesta que se hizo en aquel momento fue rechazada por el Señor Jesucristo. Versículos 6 y 7 del Evangelio de Marcos. Déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre lo tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Permíteme decirte que Jesús aquí no está haciendo un contraste entre Él y los pobres. El contraste realmente es entre dos palabras, entre siempre y no siempre. Lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos es de que ellos siempre iban a tener la oportunidad de hacerle un bien a las personas de bajos recursos. Sin embargo, se estaba acercando el momento donde Jesús, su maestro, físicamente ya no iba a estar ¿qué? Con ellos. Por lo tanto, las oportunidades de mostrarle amor al Señor estaban ¿qué? Siendo agotadas. Obviamente que quizás en aquel momento muchos de ellos no entendieron el acto que María hizo. Pero a diferencia de ellos, hoy, quien tú y yo tenemos toda la revelación escrita en la palabra de Dios, podemos entender que lo que María estaba haciendo no fue un acto de caridad, sino fue un acto de adoración a Jesús, al Hijo de Dios. El acto sincero de adoración de esta mujer no solamente fue aprobado y respaldado por Jesús, sino que él mismo, Jesús, profetizó lo siguiente en el versículo 9: y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Amado hermano, han pasado cerca de 2000 años y el acto humilde de María se sigue recordando hasta el día de hoy como un ejemplo a seguir para todo aquel que se dice ser seguidor de Cristo. La intención de Marcos de colocar estas dos historias, de dividir la historia de Judas o del complot de Judas con los líderes religiosos e insertar la historia de María ungiendo a Jesús, tiene un propósito. Y el propósito es contrastar la clase de personas que seguían a Jesús. Mientras que unos lo seguían con motivaciones egoístas, o quizás como en su momento los religiosos simplemente para eliminarlo, otros, como María, lo siguen por amor, por un amor genuino. Permíteme decirte que el amor que María demostró a Jesús fue un amor sacrificial y se notó en el regalo que ella le dio a Jesús al derramarlo sobre su cabeza, un regalo costoso.
Las críticas injustas no le importaron, porque lo único a lo que ella estaba enfocada era en demostrar que su amor al Salvador. De la misma manera debemos de entender que cuando mostramos amor a nuestro Salvador, debe ser un amor que nos cueste, que sea sacrificial, no porque tú y yo podamos pagarle a Jesús lo que Él hizo por nosotros en la cruz, el perdonar nuestros pecados, porque no hay manera de hacerlo, pero sí porque tú y yo estamos infinitamente agradecidos de que Él nos salvó de un peligro que mucho mayor, la condenación eterna, el infierno. Permíteme preguntarte lo siguiente: ¿te cuesta a pesar venir a la iglesia? ¿Te cuesta dar de tu tiempo para meditar en las Escrituras y orar a Dios? ¿Te da acaso vergüenza hablar de Él y compartirle a los demás de lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él puede hacer en la vida de los demás? ¿Te muestras indiferente ante las necesidades físicas y económicas de tus hermanos en la fe? Amado hermano, estos y otros actos de amor son muestras de agradecimiento a Dios por lo que Jesús, su Hijo, hizo por nosotros en la cruz. Cuando María derramó este perfume costoso, lo único que escuchó fueron críticas. ¿El por qué lo hizo? Hubiera hecho algo mejor. Por lo tanto, déjame advertirte desde ahorita: cuando tú decidas entregarle a Dios algo que te cueste mucho, lo menos que vas a escuchar son halagos y reconocimientos. Al igual que María, presta oídos sordos a aquellos comentarios que quieran hacer de tu amor sacrificial un amor mediocre y barato. Porque Jesús se merece lo mejor de nosotros. Y en este principio de año, mi anhelo y deseo es de que podamos meditar en lo siguiente. Hoy en día hay iglesias que están repletas de seguidores de Jesús, pero que están indispuestos a servirle sacrificialmente, que no están dispuestos a pagar el alto costo del discipulado. Pero aquellos quienes finalmente han entendido que han sido salvos del horrendo futuro, de una condenación eterna, están dispuestos a servir a su Rey, sin importar el sacrificio, porque no existe acto de amor que tú y yo podamos hacer para recompensar el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso, permíteme preguntarte una vez más: ¿qué clase de seguidor eres? ¿Qué clase de seguidor eres? Señor, venimos delante de ti, rogándote, Padre, que seas tú quien examines nuestro corazón y examines nuestra vida. Y al inicio de este año, Padre, yo te pido que cada uno de nosotros, a la luz de tu palabra, a la luz de lo que hemos meditado, podamos ser sinceros, Señor, y ver dónde estamos, Padre. Si somos seguidores como Judas, que simplemente busca cosas para beneficio personal, o somos como María, una mujer que en humildad entregó todo lo que tenía y que sin importar, Señor, los comentarios, las críticas, siguió ungiendo, Señor, a tu Hijo amado. Padre, que en esta hora podamos aprender a dar lo mejor que tenemos a ti, desde nuestros recursos materiales hasta nuestro tiempo, Señor. Que podamos entender que eso no se limita solamente los domingos, sino, Padre, es todos los días, lo que resta de este año, Padre, a ti.
Señor, que el dar lo mejor a ti se ve, Señor, a través del servicio, Señor, con amor a nuestros hermanos en la fe, a aquellas personas que no conocemos. Se ve, Señor, quizás en las noches de desvelo que tengamos que pasar para que otro pueda dormir mejor. Quiere decir, Señor, en los sacrificios económicos que tengamos que hacer para que otros quizás en ese día puedan comer mejor. Oh, mi Dios, ayúdanos, Señor, a dar lo mejor que tenemos. Porque finalmente, Señor, tú diste lo mejor. Diste a tu Hijo Jesús. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.